a la pastora, Señor, a Moisés, Señor, y los demás, traigan nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. El hermano Miguel, por favor, con nosotros. Ponnos la de la primera. La persona que no tenga las fotocopias que se hicieron, ¿os acordáis? Se han hecho algunas y es importante que las traigáis mientras se toque estos temas, porque esto tiene que ver con la Trinidad y ahí entra globalmente todos los temas que son importantes, que lo traigáis para mirarlo aquí, para comprobarlo aquí, porque luego puede ser que vayas a casa y no lo estudies, pero la que no lo tenga, que lo pida al hermano Pablo, que está ahí, o que levante la mano y el hermano Pablo le da. El hermano que no lo tenga. Claro. El que no lo tenga, que no se le haya dado. Que no lo tiene. Mucho está. Que no se lo haya dado. ¿Habéis visto qué bonito? Sí. Si lee usted el texto abajo, está en hebreo y abajo en español. Le llaman interlineal. Pero no lea usted de izquierda a derecha, no lea usted al revés. En principio creo que los cielos y la tierra estaba vacía, en oscuridad, sobre la faz del abismo, del Espíritu, y Dios volaba sobre la faz de las aguas y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz. Bueno, pues hasta ahí sobra. Está completa. La Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, está completa. Son 4 tomos hechos por una hermana llamada Judith Tarragona, juntamente con su esposo. Toda la mujer judía lleva un nombre de fruta, de árboles o de pueblos, porque en 1492 fueron expulsados de aquí, de Madrid, de Toledo. Y entonces algunos, para no marcharse de aquí, que tenían sus tierras y tenían sus cositas aquí, sus casas, se hicieron hasta católicos algunos. Y entonces se cambiaron los nombres y los apellidos y se pusieron el nombre de frutas, de árboles. Judith Tarragona, judía. Y esta mujer, juntamente con su esposo, han hecho esa Biblia, son 4 tomos. Y también han hecho el mejor comentario léxico del hebreo. Y yo lo pregunté a una tal Soninel, judía, y le dije cuál era el mejor diccionario griego, hebreo, y me dijo este. Porque dentro está el rabínico, el medieval, el moderno, es decir, todos están los 4 metidos dentro. Por aquel entonces, hace muchos años, hace más de 20 y tantos años, me costó 15.000 pesetas. Y dice, y la salud de muchos novios.
Bueno, pues tengo yo sus 4 tomos juntamente con el diccionario. Bueno, el tema que se va a tocar hoy es el Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Sabéis que los temas que tocamos los jueves tienen que ver con temas de testigos de Jehová y a la misma vez para enseñar a todo. No es otro motivo, sino que usted estudie la Escritura. Ese pasaje que ha leído el hermano me ha recordado, hermanos. Yo pasé durante mucho tiempo, muchas necesidades. Y ese pasaje, hermanos, de rodillas. Hijo, sí que tengo 2 cámaras. A ver. No, tranquilo estoy. Pues sí, y cuando entré en el templo, ¿Vais a tener que abandonar? ahí es cuando recibí la revelación. Decía, ¡ay! Lo que le queda. Dice un salmo, mira al malo, será como la rama de laurel que crece, pero míralo, fíjate en él. Y yo os lo prometo y os lo digo, yo he fijado gente mala que vende droga y me he fijado en ellos y he esperado y he visto cómo se han secado. Y los ha quitado Dios, ¡bum!, del medio, hermanos. Gente está joven y todo. Yo he podido comprobarlo, mis ojos han podido comprobarlo. Confía en Dios. Amén. No me caso, hermanos. Confía en Dios. Estamos pasando por un tiempo malo, pero hay Dios que permite estas cosas, ¿Lo saben? Tenemos que ser probados como la criba. No se asusten. No se asusten. ¿Sabe que el juicio de Dios viene primeramente por su casa? Sí. Hay mucha paja. Entonces tiene que ver a ver si realmente hay lo que debe haber. Si hay oro o es hojarasca. Yo me asusto. Me asusto porque la Escritura es vida para nuestra vida. Es vida. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y el Espíritu de Dios volaba sobre la faz. Hay otras traducciones que traducen aleteaba, como si estará anidando. Otras traducen, en vez de traducir el Espíritu de Dios, el soplo de Dios. El texto hebreo es ruat. En griego es neuma, de neumático. Porque como el Espíritu no se ve, pues se llama neuma, que es aire, soplo, en movimiento. A un ángel también se le puede llamar neuma, espíritu. Hebreo, ruat, en griego neuma, de neumático, de ahí viene la. Pero fíjese usted, el aire tiene peso. El aire tiene peso. Tú coges un globo, inflas y tiene base. Sin embargo, el espíritu no tiene base. 1000 demonios pueden estar dentro de una persona que ocupa lugar. El aire sí ocupa lugar. Entonces, como la palabra neuma, la palabra ruach, significa aire, pero hay que entender en la Escritura el sentido que tiene. Para que veas la diferencia, el aire tiene peso y el espíritu no tiene peso. ¿A qué podemos comparar el espíritu a la luz? La luz no ocupa lugar. 1000 ángeles, 3000 ángeles pueden caber aquí. ¿Sabían ustedes? Sí. Un demonio es persona. ¿Sabían que el demonio es una persona? En Marcos capítulo 9 se le dijo, ¿cuántos sois? Dice, legión nos llaman. Y creo que son de 600 a 6000. En un cuerpo pueden caber tantos demonios. El demonio se hace así de pequeñín, pero cuando sale mide casi 3 metros. No se asusten. Al cristiano no nos puede asustar nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni padre, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede hacer daño. Pero tu corazón está confiado, eres comprada con la sangre del Cordero. Ni demonio. ¿Dónde están los demonios? No tengas miedo. Dios te va a seguir hasta la tumba. Eres comprada. Bien.
hemos dicho que el Espíritu Santo es un ser maravilloso. La gente no ha estudiado el tema del Espíritu Santo, pero cuando estudiamos el tema del Espíritu Santo podemos ver que sin él no seríamos nada. La esencia de que los creyentes conozcan la importancia del Espíritu Santo es en el plan de la atención de Dios. Muchos de ellos no tienen idea de lo diferente que sería si todo no hubiera Espíritu Santo en el mundo. Si el Espíritu no había creación, ni en el universo, ni la raza humana. Sin el Espíritu no habría Biblia, ni el Nuevo Testamento, ni había poder para proclamar el Evangelio. Sin el Espíritu no habría fe, ni nuevo nacimiento, ni santidad, ni creyentes en el mundo. A través de toda la Biblia se revela como una persona individual propia. Es una persona divina, como el Padre, como el Hijo. De modo que nunca se puede pensar que el Espíritu Santo es un solo poder o una influencia. El Espíritu Santo es una persona. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles, cuando lo veamos, que cuando yo estudiando lo vi, me asustó. Porque usted lee la Escritura y no va a ver nunca a un ser como un varón. Pero hay un pasaje que lo llama varón y lo llama ángel. Estás conmigo. Yo cuando lo vi dije, ay Dios, ¿qué es esto? Qué bonito. Tocamos primeramente las cualidades de él, y luego ya entramos. He hecho 2 folletitos que el hermano he hecho es los testigos de Jehová y el Espíritu Santo, que es una falsificación de lo que han hecho, y esto es para que lo tengas tú. Y entonces es uno y dice, el Espíritu Santo es Dios en persona. Tiene sentimientos personales, ama, conoce, se le puede ofender, clama, ayuda, se enoja, habla, intercede, piensa. Tiene cualidades de persona, da testimonio, enseña, guía, se le puede blasfemar, se le puede mentir, se le puede afrentar, se le puede tentar, mantiene en comunión a los cristianos, realiza obras personales. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el creador del universo, y empieza a dar, el Espíritu Santo es el creador, el Espíritu Santo es el autor de la profecía, el Espíritu Santo controla y dirige a los creyentes. Luego ya empieza a hablar el Espíritu Santo y la Trinidad. Y es muy importante que ustedes tengan este folleto. Luego al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Jehová, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de santidad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de verdad, de vida, de sabiduría, de consejo, de conocimiento, de gracia, de consolación. Y luego tiene símbolos divinos. Es una paloma, es aceite, es fuego, ¿vale? Al estudiar usted esto en su casa con las Sagradas Escrituras, va a ver que ni usted, ni yo, ni nadie podemos estar sin el Espíritu Santo. Isaías, capítulo 40, verso 3. Empezamos con... Vamos a ver los pones. 43. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová que le aconsejó enseñándole? Sigue un poquito más para abajo. El 14. ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? El 15.
He aquí que las naciones le son como gotas de agua que caen en un cubo, como menudo polvo, en las alabanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas con polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada le son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y en que lo que es. ¿A qué puede ser semejante a Dios? Se compara el Espíritu Santo con Dios, porque Dios es el Espíritu Santo. ¿Lo saben ustedes? 2 Corintios capítulo 3, verso 16. Leanlo ustedes. 2 Corintios capítulo 3, verso 16 o el 17, por ahí. No dice el Señor es un espíritu. Y el espíritu, no. El Señor es el espíritu. En la traducción Nuevo Mundo dice Jehová es el espíritu. Y ahora vamos a los pasajes claves de las Sagradas Escrituras. Primeramente, Juan 14. Ahora os digo, es el 14, luego el capítulo 15 y luego el 16. Pero vamos al 14. Ahí empezamos nuestro estudio. Juan 14. Y ahora os voy diciendo yo. Vamos al 14, 16 y 17. Y luego pasamos de Juan 14, 16, 17 y ahora vamos al 26 del mismo capítulo, ¿vale? Eso apuntarlo. Juan 14, 16, 17 y 26. ¿Lo tenéis apuntado? Sí. Bueno, pues van a apuntar. Juan capítulo 15, verso 26. ¿Lo tenéis apuntado? Es para ahora volver a empezar. Y tenemos ahora Juan capítulo 16, verso 7, 8, del 9 al 10, ¿vale? Es decir, que son 3 capítulos, el 14, el 15 y el 16. Volvemos otra vez. Juan 14, 16, 17 al 26. Luego Juan capítulo 15, verso 26. Y luego tenemos por aquí, pues vamos a mirar ahora, hablando luego tenemos Juan capítulo 16, 7, 8, del 9 al 10. ¿Lo leo? Vamos a poner. Juan capítulo 14, 16. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo conoce, no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra otro significa diferente de lo que está hablando. Jesús es consolador y aquí está hablando de otro consolador. ¿Vale? Vamos ahora al capítulo 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Bueno, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Ahora el otro es, vamos al 26. Más el consolador. El Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Lo tenéis? Veréis que bien vienen estos pasajes luego. Veréis que bien viene. Ahora luego vamos a entrar. Vamos al 15, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviará del Padre, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y ahora entramos, estamos en el 16, vamos al 16, 7, 8. Pero yo os digo, en verdad, os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creed en mí, de justicia por cuanto lo vi al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ahora nos falta del 9 al 10. Espera, ¿ya regalo? Sí. A ver, el 13, hermanos, me confundo, el 13. El 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, es el 12. Mas no la pudierais sobrellevar. Ahora el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber. Todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Fijaros qué bonito. Dice, hermanos, aquí, todo lo que oyere os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir. No se asusten ustedes de esta crisis. Porque si hubiera pasado algo o va a pasar algo, el Espíritu Santo ya lo hubiera avisado. Lo hubiera visto en sueños. No solamente en la iglesia, muchas. Hubiera dicho, va a haber esto, va a haber lo otro. Volvemos a mostrar algo que aconteció y el Espíritu Santo lo reveló en la iglesia, ¿vale? Esto está en un libro, he tenido que traerlo, no me ha dado tiempo a hacer fotocopia, y está en un libro, es del año 313. Se llama Eusebio de Cesarea. Sin él no se hubiera conocido el mover de la iglesia. La Biblia habla a partir del año 100, el último libro del Apocalipsis. Pero después, no hay documentos. ¿Qué pasó a aquellas iglesias? Sin embargo, este buen hombre explica qué pasó a aquellas iglesias. Vivió en el año 313. Y tenemos a los padres de la iglesia que han morido los apóstoles y dejaron otros apóstoles, que la Biblia no habla de ellos. Yo tengo libros de ellos. Y este buen hombre me habla de Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Qué pastor estuvo allí? ¿Os acordáis en el capítulo 15? ¿Quién estaba allí? Cuando se juntaron todos. Estaba Jacobo. Pues luego dice, Jacobo fue quitado de allí después de tantos años y fue puesto fulano de tal. Y en la iglesia fulano fuerte. Y hubo estos milagros. Y se levantaron sectas y empieza a explicar de todo aquel movimiento. Precioso. Bueno, pues cuando Jesús dijo, en Lucas capítulo 21, también en Marcos capítulo 13, y también en Mateo capítulo 24, cuando veáis Jerusalén rodeada por ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en todos lados no bajen a coger la capa. Mirad porque va a pasar esto, mirad porque va a pasar lo otro. Eso lo dijo Cristo en el año 30. Pero pasaron 40 años después, que fueron 70 años, cuando se cumplió esa profecía. Los demás hermanos estaban en sus iglesias cantando, leyendo la Escritura. Bueno, pero ha venido la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ver. Y no solo ellos, sino también el pueblo de la iglesia de Jerusalén, por seguir un oráculo remitido por revelación al notable lugar, recibieron la orden de cambiar de ciudad antes de la guerra y habitar en una ciudad llamada Perea, que recibe el nombre de Pella. Emigraron a ella desde Jerusalén los que creen en Cristo, y desde ese momento, como si los hombres santos hubiesen abandonado por completo la misma metrópoli real de los judíos y toda la religión de Judea. La justicia divina alcanzó a los judíos por la iniquidad que cometieron contra Cristo y sus apóstoles, y borró de entre ellos aquella misma generación de impíos. Vino el Espíritu Santo y les dijo, que viene, os recordará todas las cosas. Te recordará todo. Hay otro pasaje en la Escritura, tomado tiempo, hay una profecía en los Hechos que en el tiempo de Agabo el Espíritu Santo profetizó que iba a haber una gran hambre. Pues yo tengo un documento del año 37, se llama Flavio Josefo, historiador judío, que cuenta, sin él conocer nada de nada, lo que
cumplió. Y él escribió esto y dijo: por este tiempo vino uno llamado Jesús de Nazaret. Creemos que era el Mesías, hizo grandes portentos. Nuestro Poncio Pilatos lo mandó a crucificar y hoy por hoy nos ha secado el linaje que por él le llaman cristianos. ¿Qué parece la cita? Ahí está. Y si queréis saber más sobre Jesús, que no tenga que ver nada con la historia, leeros Tito Livio y leeros... es que existen documentos por todos los sitios. En Grecia hay documentos de aquella época que hablaban de Jesús. Que pues hay en Jerusalén uno que saca demonios y no cobra. Y habla de Jesús. Y Suetonio el Tranquilo, en el libro titulado Los 12 Césares, también habla de Jesús. Tienes libros de todas las partes del mundo que no tienen nada que ver con Jesús, ni con la religión, y te hablan de él. Bueno, pues el Espíritu Santo les dijo: oye, que viene esto. Bueno, allí no paró nadie, se fue toda la iglesia. Y cuando vino el emperador Tito en el año 70, destruyó completamente Jerusalén. ¿Quién estaba dentro de Jerusalén? ¿Sabes? Tanta fue el hambre que cuando moría un niño lo cogían y se lo comían. No asustados, ¿eh? Pero Dios Jesús ya les avisó. Cuando iba por la cruz y los lloraban: ay, llorar por mí, llorar por vosotras. ¡Ay, Jerusalén! Si hubieras conocido tu tiempo. Pero como no habéis conocido tu tiempo, vendrá la sangre de fulano de tal que mataste en el templo hasta que le la dio. Y están pagando el castigo, hasta ahora, hermanos. Lo están pagando. Por eso Jesús en Lucas capítulo 20 dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando tú y yo entremos dentro de las cosas de Dios y Dios corte que no entre los gentiles a convertirse, no hay quien toque a Jerusalén. Quien toque a Jerusalén está tocando la niña de Dios y Dios lo desarma. Así que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo. Amén. El Espíritu Santo avisa, así que no asustar. Bueno, pues estaba Flavio Josefo, el buen hombre, dentro. Con 21 años venían los sabios a decir: Josefo, ¿cómo está esto? ¿Está bien escrito? Y dice: sí, esto está muy bien escrito, estaba mal. Pues se pusieron una fila de hombres así, otra fila de hombres así, y un cuchillo. Yo me hincaba el cuchillo, tú me lo quitabas y te lo hincabas tú. Y así sucesivamente iban matándose por no querer estar con los romanos. Cuando se abría un poco la boca, salían, cogían hierro y se la llevaban a la boca. Que se morían de la sangre. Y cuando se moría un niño, la cogían y se lo comían. Ahí bueno. Jerusalén fue sitiada por los romanos, por el emperador Tito. Josefo se iba a matar y dijo: no. Y no se mató. Entraron allí y se lo llevaron entre cadenas, arrastrando cadenas en los pies y en las manos. Y cuando llegó allí le dijo a Vespasiano: Vespasiano, mira, he tenido un sueño y me ha dicho el Dios de los cielos que para el año que viene será rey. Y dijo Vespasiano: no matarlo, solo para ir darle bien de comer. Al año se cumplió. Y Vespasiano, al ver que profetizó por el Espíritu Santo y se cumplió, lo cogió como un historiador suyo y le puso sus apellidos: Flavio. Y es 4 tomos. En España valía 35.000 pesetas. Había que mandarlos afuera de España. Hoy los hay. Es la historia de Israel. Y cuando estás estudiando la historia de la antigüedad, la guerra de los judíos, juntamente con la escritura, te asustas. Ves cómo la escritura encaja completamente, sin este hombre saber nada de la Biblia ni nada de nada, porque la Biblia no se completó hasta el siglo III. Cada libro estaba en cada iglesia. Un hermano cogió los libros, los metió aquí y por eso se llama Biblia de biblioteca. El Espíritu Santo recordará si pasa algo, hermanos. Sí, Señor. Tengan ustedes confianza en Dios. Oirá, pero no hablará de su propia cuenta, sino de lo que oyere. Así que puede hablar por sí mismo. Ahora vamos a entrar ahí. Bueno. En la escritura se le llama el consolador. En el griego es Parakletos.
Para es una preposición griega que significa alrededor de. Como título es una palabra de especial importancia, pero a la hora de traducirla es difícil. Los traductores traducen Paráclitos por abogado, consolador, ayudador, animador. Es decir, este ser espiritual tan precioso es el que te ayuda en tus necesidades cuando estás decaído, cuando estás afligido. Él está para ayudarte, para levantarte. Le damos poca importancia, pero Él es el que está haciendo ahora aquí. Jesús se fue, está el abogado ahí arriba en el templo con sus marcas. Cuando tú oras, entras directamente. Cuando el Padre te ve con su sangre limpia, cubierta completamente, sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y la Escritura nos dice, cuando venga el Consolador, el que te ayuda, el que tienes que pedir ayuda, Él te va a ayudar, te va a consolar. Y entramos ahora en pasajes donde se ve, vamos a ver, había unos pasajes por aquí más majos y ahora entramos en otros pasajes. Vamos a ver primeramente, vamos a Hebreos, vamos a Hebreos, sí. Hebreos 3:7. Fíjate tú. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me adoraron. Perdón, vamos a ver. Y me probaron. ¿Sabían ustedes que a Dios se le probó más de 14 o 15 veces? Pero hubo una que le hizo mucho daño. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Números 14, 22. ¿Lo tienen? 14, 22. Dice, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Vamos a ver esas 10 veces, ¿vale? Salmo 78. 78. ¿Lo tenéis? Mira, el 15. Él dio la peña en el desierto y les dio a beber agua. Ahí le tentaron una. Mira el 18. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. 2. Hablaron contra Dios diciendo, ¿pondrá a poner mesas en el desierto? 3. Más para abajo dice,
¿Pondrá dar también pan? Más para abajo dice, pan de nobles, luego dice, carne, y luego más, así sucesivamente, aquí hay unas cuantas. La pregunta es esta, ¿cómo es que pidieron carne si llevaban ovejas, si llevaban de todo? Querían pájaros, codornices, si tenían animales. Pues nada, era por echar. Hasta que lo tentaron. Lo tentaron. Ahora bien, este pasaje, hermano, vamos al Salmo 95, 7, 11. Salmos 95. ¿Lo tenéis? Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su protección. Si oyeres su voz, no endurezca vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Mansán en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me formaron y vieron mis obras por 40 años. ¿Cómo es que nuestro hermano Pablo, que escribe Hebreo, dice que tentaron a Jehová, ya que este salmo dice Jehová que me tentaron a mí? Y si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de Meriba, donde me tentaron vuestros padres. Y está hablando el Espíritu Santo. Y aquí está hablando Jehová Dios. Puedes ver el texto en el contexto. ¿Lo veis? Bueno, ahora llegan estos buenos señores, después de ver que el Espíritu Santo, por ejemplo, ama. Solamente por amar una persona que tenga sentimientos. Enseña, eso puede ser una persona que tenga intelecto. Y así sucesivamente, según el proyecto que se le van a dar, no habla de su propia cuenta, sino de lo que yo oyere, es decir, que oye, recuerde y luego dice esto. Llega esta buena gente y dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Qué es una fuerza activa? Es difícil que lo expliquen y yo pues también. Una fuerza activa es coger una piedra, por ejemplo, tirarla y con esa fuerza que va, llega al suelo, ese es el recorrido. O cuando enchufas la televisión entra la fuerza activa y sale en la pantalla. Entonces, en su traducción, en vez de poner, por ejemplo, como habíamos visto ahí, el Espíritu de Dios, en Génesis, en ese capítulo y versículo, dicen la fuerza activa de Dios. Han traducido mal, han falsificado el texto. La palabra es un igual, es el Espíritu. El Espíritu de Dios. Y ahora han falsificado muchos textos. Por ejemplo, Dios es eterno, Jesús es eterno y el Espíritu Santo en este caso tiene que ser eterno. Hebreos 9:14, leerlo. Este texto podéis apuntarlo, ir a hacerlo así entre comillas y meterlo para cuando tengáis una charla o queréis hablar, mostrar que en su traducción está mal. En todas las traducciones están bien. Tengo yo aquí una que tiene 4 versiones. Lo he mirado en el griego, en los variantes, se puede mirar en cualquier traducción. Existen documentos del siglo IV que he comprobado, y el texto griego donde viene su traducción, que es de Escolior, como decía, 1881, y el Viejo Testamento es del hebreo de Talquitel, y Hebreos 9:14 dice, mediante el Espíritu Eterno, ¿lo pone o no? Sí, cuanto más la sangre de